Top 3 de agentes AI que están a punto de explotar. Quédate hasta el final porque a lo último te mencionaré la que tiene mayor potencial. No te quedes detrás de la ambulancia porque esta ola llegó para quedarse y va a ser muchos millonarios. Entonces empezamos. Los que me siguen saben que mencioné a I16Z cuando estaba de posición 128 y les expliqué el por qué pensaba que iba a subir. En ese momento estaba 0.852 y al día de hoy, con todo y el retroceso que hay en el mercado, ahí 16Z es la que ha tenido el mejor performance de todo el mercado. Está a 1.32 dólares de posición 87. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros queremos buscar cuál es la próxima que va a explotar y tomarla en tiempo hasta que explote. Y por eso ustedes están acá. Al final te voy a mencionar la que pienso que tiene mejor potencial y por qué tenemos que posicionarnos antes del 2025. Entonces empezamos. Primero, ya sabemos que el top 2, los líderes en el mercado son Virtuals, que está de posición 47, que está a 3.31 dólares, y está ahí 16Z, que está de posición 87. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo les expliqué en el video pasado, los que no lo han visto lo pueden ver aquí en la descripción. Para los que no me conocen, soy el CryptoTao, con más de 6 años de experiencia en el mundo cripto, reconocido en el mercado anglosajón por los análisis on-chain y trayendo esa experiencia del mundo inglés al mundo hispanohablante para ustedes. Los agentes de ahí prácticamente son, imagínate que tú tienes una empresa y esa empresa tú tienes que contratar diferentes grupos de personas para ejecutar diferentes labores. Estos agentes de AI son prácticamente lo mismo en el mundo de la inteligencia artificial. Cada uno de estos agentes de AI tiene una tarea específica. Así como existe en el mundo real que hay una persona especializada en cada dominio, los agentes de AI se especializan en un dominio y se entrenan en ese dominio. Entonces lo que está pasando ahorita es que estos agentes están explotando porque están reemplazando personas de por sí y la combinación con cripto se hace esencial porque es la manera como lo pueden monetizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han explotado un poco de agentes que pertenecen a la plataforma, que se crearon en la plataforma de Virtuals o que se crearon en la plataforma de AI 16Z. Y estos agentes AI van a seguir explotando. Es como imagínense la nueva ola de memes, pero con una función que la hace aún más poderosa. Y esa función le genera demasiado, vamos a decir, hype y demasiado valor. Porque si tú le dices, mira, vamos a poner el simple caso de Twitter. Tú dices, ajá, yo tengo mi cuenta de Twitter y yo quiero saber qué es lo que está pasando y quién alguien me puede interactuar 24 horas, pueda responder con lógica los mensajes que alguien escribe, puede tomar decisiones propias. Ese es uno de los usos más frecuentes que se le está dando ahorita a esta inteligencia artificial. Primero que todo, recuérdense que esto no es asesoría financiera, simplemente es educacional y estamos tratando de buscar las tendencias antes de que exploten. Y por eso hice una investigación bastante profunda porque estos agentes AI es la locura total. Hay información por todos lados, es una confusión total, está en sus inicios. Obviamente van a salir muchos scams, van a salir proyectos que estaban muy bajos y de pronto explotaron. Y esa es la ola que estamos tratando de agarrar. Entonces, ¿cuál es uno de los proyectos que yo le veo mayor futuro? Estamos hablando de Waifu Phone. Es muy parecido a lo que está haciendo Virtuals, ¿verdad? Y a lo que está haciendo AI16Z, porque acuérdense que AI16Z comenzó como un framework, no como una infraestructura. Y ahora ellos le están dando más utilidad y por eso es que su token ha crecido tanto, porque prácticamente quieren hacer lo mismo de Virtual, que es que la gente puede ir directamente y lanzar sus agentes AI. Ya obviamente se han creado unas competencias y las competencias que se le están creando a ellos es Waifu. Waifu es una plataforma donde se lanzan estos agentes, ¿verdad? La persona que está detrás de ellos es este que se llama Prof G, que es el co-founder, y tenemos otra persona que es este, que es el SOR. La gente está monitoreando la actividad en GitHub, que es donde se envían estos repositorios. O sea, todo el código que se genera o que se hace para estos agentes AI se envían a estos GitHub, que es un repositorio de código, de programación. Y la gente está monitoreando esos GitHub porque son públicos. Y no se mide tanto por la actividad
que hay en Twitter, sino por cuánta actividad hay en esos repositorios de programación. Entonces eso es algo muy importante de destacar porque la gente está monitoreando o está viendo las herramientas que no son. Sí, obviamente la influencia de Twitter genera que el token suba, pero también es muy importante qué tan ciertas son esas métricas. Entonces eso es lo que vamos a analizar hoy. Primer token, analizar Waifu Phone, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar primero de ello? Tienen una plataforma creada, la página existe, tienen la plataforma creada, puedes conectar ya tu cartera, Phantom y MetaMask, y ya puedes crear tu agente aquí. No la veo tan, pues vamos a decir, tan pulida o tan lista como Virtual, pero obviamente la están creando porque eso es algo que no se crea de la noche a la mañana y están en la carrera contra el tiempo a ver quién la saca primero. ¿Qué es lo que pasa con este Waifu? Ya tiene su token y está de posición 669. El market cap es de 74 millones y ya está totalmente diluido. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ello? La ventaja de ello es que podemos agarrar un toque que está todavía muy lejos de llegar a la posición 100, pero tiene muchas probabilidades de llegar. Entonces, yo diría que esta es una que tenemos que monitorear muy de cerca y toma tu decisión si tú piensas que es una que deberías invertir. Si te gusta el contenido, voltea el teléfono y suscríbete. Número 2. Tenemos TopHub. TopHub es una otra plataforma que salió para lanzar agentes AI. Y lo que ellos dicen es que ellos son, vamos a decir, una fair launch. O sea, este token no se creó con VC, sino que lo lanzaron en el mercado y la gente lo pudo comprar sin ningún tipo de VC, que son estas personas que ponen dinero para crear el proyecto. Entonces, eso es un punto a favor, ¿verdad? Vemos que hay personas que lo siguen, que son bastante influencers, como que Chong, que es el creador de AI16Z, Virtual Bacon, que es un influencer en cripto, Mark, que es el creador de Airtir, que es un programa que le tengo un video dedicado en el canal, lo pueden ver aquí en la descripción, y Genome, que es otro proyecto en cripto que ha crecido bastante últimamente. Entonces, por ahí ya podemos ver que hay personas bastante influyentes en cripto que lo están siguiendo. Y vemos que la plataforma ya tiene forma. Ya podemos ver, de hecho me gusta más que Waifu porque tiene, vamos a decir, es más limpia la pantalla, se pueden ver con más claridad los agentes que se están lanzando y se ve bastante sencilla. Puedes crear tu agente, puedes hacer muchas cosas que están bastante simpáticas. Vemos que ya tiene un Doom Analytics donde tú puedes ver los agentes que se están creando, qué tanto la gente lo está usando y vemos que lo siguen usando, cuántos usuarios activos hay, todo eso y me parece que es una forma de crearle bastante transparencia. Entonces, punto para TalkHub. La tercera, y por eso que no quiero hacer este video tan largo porque quería dedicarme solamente a tres para que no haya demasiada dilución entre los tokens que tenemos que investigar. Entonces, la tercera y la que le veo mayor potencial, y les voy a explicar por qué, se llama Cookie Phone. Cookie Phone es una plataforma que ya tiene tiempo. Cuando vemos quién la está siguiendo, también vemos que hay también bastante gente influyente en cripto. Vemos que está Virtual Bacon, vemos Kim Jong, que es el CEO de CryptoQuant, que es una plataforma de análisis on-chain donde yo hago análisis ahí, y otras personalidades del mundo del cripto. Entonces, otro punto positivo para Cookie. Igual que si nos vamos a Waifu, también vemos que los mismos personajes la están siguiendo, que Sean también Virtual Bacon, Alpha Inter y tiene Will, Bangless, o sea, tiene bastante hype ahorita. Entonces, obviamente son personas que están monitoreando y esa información apenas salga en sus redes sociales, obviamente estos toques van a subir. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de esta cookie? Cookie se enfoca en, vamos a decir, en monitorear todos estos agentes AI. ¿Por qué? Porque así como se están dando cuenta que la investigación es muy difícil porque hay demasiada información y están saliendo
información a la derecha, izquierda, arriba, abajo, por todos lados y está súper desordenado. Me parece que ellos se enfocaron en donde tenían que enfocarse. ¿En qué se enfocaron? Que ellos están traqueando todas estas plataformas o infraestructuras donde se lanzan los agentes AI y la están poniendo de una forma muy sencilla de leer. ¿Por qué? Porque aquí a ti lo que te interesa saber es quiénes son los agentes, cuáles son las plataformas y cuántos holders hay, cuáles son las que tienen menor market cap y eso todo lo puedes hacer aquí. Pero ¿por qué va a subir? Porque obviamente ellos tienen una versión premium. Que si tú tratas de tener la versión premium te dice que tienes que tener 10.000 tokens de cookie, ¿verdad? Para poder tener acceso a su plataforma. Entonces ya vamos a ver qué significa tener 10.000 tokens de cookie, ¿verdad? Vemos que es muy interesante cómo ellos están analizando cada proyecto y vemos que ellos se enfocan es en cuántos agentes se están lanzando en la plataforma, qué es lo que le da el plus que las otras no tienen. Porque fíjense que Virtual, aquí está el market cap que es relacionado con el precio y vean cómo la línea amarilla son los agentes que se están lanzando diariamente. Entonces, obviamente, mientras más agentes hay, más el precio sube porque ellos necesitan la moneda de Virtual para poder lanzar ese agente. Entonces vemos que también te dicen cuántas impresiones, las métricas sociales. Las métricas sociales, si nos vamos a Virtual, te dicen, hey, estos tienen, se han creado muchísimos Twitter, ¿verdad? Aquí están. Tienen 85.000 impresiones. También te dice los holders. Hay 215.000 holders de Virtual, ¿verdad? Y de AI16Z hay 54.000 holders. O sea que si comparamos Virtual con AI16Z, AI16Z todavía tendría algún room para crecer. Pero como nosotros queremos agarrar los proyectos en su punto más bajo, por eso que nos estamos enfocando en los market cap que son más bajos. Y por eso Cookie cumple todos los criterios. ¿En qué sentido? Fíjense que ellos están haciendo un muy buen trabajo porque están traqueando como debe ser los agentes AI. Entonces, fíjense, si vamos a ver a i16Z, fíjense que ellos empezaron a crear muchísimos agentes y su precio empezó a explotar. Igualito con Waifu. Fíjense que Waifu todavía no han creado suficientes agentes porque ellos ahorita no han terminado de lanzar la plataforma y sin embargo ya la gente está tratándose de adelantar a lo que viene y por eso que su precio está creciendo, ¿verdad? Y Top Hub es muy parecido. Ellos tienen unos agentes que dicen 50 agentes listados y miren su precio, como su market cap, cómo empezó a crecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Fíjense que si nosotros vemos acá, Virtual tiene 131 agentes creados hasta el momento. La primera plataforma. La segunda plataforma tiene 25 agentes creados. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no está actualizado hasta el último día porque no tengo la versión premium. Y para tener la versión premium necesito 10.000 cookies, ¿verdad? O sea, de su token. Waifu tiene 13 agentes. Top Hub tiene considerablemente bastante, 50 agentes, ¿verdad? Y por eso es una de las métricas que tenemos que estar actualizando, porque queremos saber qué tanto la gente en realidad los está usando, porque eso nos da un indicativo de qué tan fácil es usar la plataforma. Entonces, tenemos esos tres, Top Hub, Waifu y Cookie, que tenemos que enfocarnos y echarle un ojo antes de que explote. Entonces vemos que ellos aparte de eso tienen otra serie de opciones. Por ejemplo, ellos están haciendo un index que es para humanos, o sea que lo que están haciendo es buscando toda la data en Twitter, en los foros, en las redes sociales y presentándolas de una manera y GitHub, que es donde se hacen donde se envían estos repositorios, donde se compilan. Entonces tenemos los data source. Los data source son como es algo muy importante porque los data source es como la interacción entre diferentes agentes para asignarles diferentes tareas. Entonces, fíjense que ellos están procesando 7 terabytes de on-chain de data en tiempo real. O sea, en tiempo real ellos están procesando eso o es lo que quieren hacer finalmente y por eso que Cookie es uno de que están en mi lista de prioridades para adquirirlo prontamente. Entonces vemos que ahorita está de posición 991, está a 0.18. O sea, de 991, si llega a la posición
100, fíjense que su market cap es de 36 millones solamente. Y estamos comparándolos con Virtual, que son 3 billones de dólares. Fíjense cuánto espacio tienen para crecer. Entonces, bueno, muchachos, por ahí los dejo con eso. Acuérdense de seguir el canal, de suscribirse los que no están suscritos. Y acuérdense que cuando me pongo esta gorra es cuando estoy en modo de investigador. Entonces, esta es una investigación que hice bastante en detalle y encontré que esos 3 protocolos o agentes son los que tenemos que enfocarnos en los próximos días. Entonces, adiós.